a otro tema y ahora sí. A ver, ¿te cae bien tu jefe? Sí. Sí, muy... Lo quiero un montón. A mí también, me cae súper bien. Sí, 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 no lo digo, no lo digo cumplido. Por cumplido, lo digo porque es verdad. Claro, es decimos verdad. porque es una es persona que verdad. admiro y quiero mucho. Claro, todos los chicos también acá, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que nos cabe bueno. Pero ¿qué pasa? Según estadística, según un estudio, parece que el 80% de los empleados, o más o menos, numerito más, numeritos menos, renuncian porque no se bancan a sus jefes. No. No lo soportan, no lo aguantan, no le gusta que los mande, no le gusta la cara, no le gusta nada y renuncian. Yo tuve muchos años, un jefe insufrible. ¿En serio? Sí, bueno. Gracias a Dios se fue. Después estaba el hermanito, también se fue, por suerte. Claro. Se fueron solos, digamos, pero lo aguantamos un montón de años. Puede haber diferentes motivos. Una cosa es que no te caiga bien, que no tengas piel, que no tengas feeling con tu otra jefe. cosa es el destrato, el bullying, el maltrato, o mobbing, cuando es un acoso laboral, Otra cosa es el acoso y el abuso de poder. Por ahí ya decís, no aguanto más esta situación, renuncio, chau, me voy, besito en la frente. Pero parece que no, que en esta estadística que preocupa es porque no lo aguantan, no lo soportan. Y para hablar de eso, ya lo tenemos acá nuestro invitado. Me encanta que está acá en el piso. Siempre te tenemos por Zoom. Sí. ¿Cómo estás? Hola Rosana, hola Verónica. Horacio, y es una persona de verdad, porque con él siempre hablamos de inteligencia artificial y todas esas cosas. Claro, no, de verdad. No era robot. Está acá en el piso, chicos, está acá. Horacio Llobet, él es CEO de Now.I.Am. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo Déjame están? saludarte porque es un verdadero placer que estés acá con nosotras. Bueno, qué estadística, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué hay de cierto? ¿En qué están así? ¿La gente es tan intolerante o...? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? 1 de cada 2 empleados dice que evaluó renunciar por tener mala relación con su jefe. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quiénes fallan, los jefes o los empleados? ¿O los dos? Muy buena pregunta. ¿Por qué la comunicación es tan interrumpida como por ese cortocircuito que hace que no se entiendan las partes y que haya una necesidad de renunciar para poder cambiar ese clima de malestar y llegar a ese extremo, ¿no?, de la renuncia? Porque acá no se está evaluando en el informe la posibilidad de diálogo, de negociación, de revertir. O sea, decir, yo quiero dialogar con mi jefe y no puedo. No, acá directamente la gente piensa en renunciar. O sea, ha llegado al extremo de hartazgo como para decir, me voy. Absolutamente. Bueno, primero, Rosana, Verónica, un gusto, un placer. Nos conocimos personalmente después de muchas entrevistas por pantalla, así que nada, un placer estar aquí. Conocemos a tu hermano, que es como parte de la familia. Ay, nuestro mago. El mago, es el Leandro. mago, exacto. Aquí le mandamos un beso al mago. Seguro nos está viendo. Está mirando, sí. Es un súper fan, ¿eh? A Leandro Llobet le mandamos un besazo, que está en Chascomús, Leandro, ¿no? No, él está en Pergamino. Ah, en Pergamino. Donde somos oriundos nosotros. Ah, y siempre le cambio la ciudad a Leandro. Un día lo vamos a invitar a las Bravo un viernes, viste que hacemos un programa por favor, que nos haga el truco de la carta, que yo quiero ver cómo lo hizo. Todavía tengo la carta como carta de la suerte, Leandro. ¿Cómo lo hizo? Y no utiliza la inteligencia artificial, lo hace él porque la inteligencia humana. Inteligencia humana. Bueno, volvemos a lo nuestro entonces. ¿Qué pasó ahí? La verdad que ya esto es un estudio bastante recurrente que se viene haciendo durante todos los años, no solo en Argentina, sino también un poquito en Latinoamérica. Y se viene acentuando mucho más post-pandemia, ¿no? Donde las emociones de las personas explotaron mucho más fuerte. Nosotros antes como que veníamos mucho más automatizados, ¿no? Recordemos un poquito para atrás, ¿no? De que la gente era normal subirse todos a las 7, 8 de la mañana a un tren, a un metro, a un subte, a un colectivo, aplastados para venir al centro, después a las 6 de la tarde de vuelta. Y eso se fue normalizando. Con la pandemia creo que se empezó a patear todo el tablero, nos dimos cuenta que podía haber trabajo diversificado donde uno podía teletrabajar de la casa, alguno ir a la oficina. Entonces, entre toda esa convergencia que venía pasando con el mundo del trabajo, explotaron mucho de las emociones. Y entendiendo también que después de la pandemia hubo mucho crecimiento en problemas de salud mental. De hecho, Chile, nuestro país vecino, tiene el 52% de las personas padecen problemas de salud mental, o sea, la mitad de la población. Entonces, ¿y eso deviene del trabajo? Eso proviene un poco de la mezcla de lo que pasó en la pandemia, que mezclamos trabajo, educación, familia, todos encerrados. Mucha gente tenía, no sé, la casa con un patio y otros tenían un buen ambiente, conviviendo todos juntos. Eso hizo explotar muchísimo todo lo que eran las relaciones, las emociones y cómo queríamos compartir la relación del trabajo. Hubo un antes y un después de la pandemia.
pero para todas las edades. Para los chicos, su manera de sociabilizar, la vuelta al colegio, los adultos, a nosotros nuevamente, el tema del saludo, cómo relacionarnos, esto del trabajo también. Me quedo haciendo home office porque me acostumbré a la pandemia, pero me conviene, no me conviene, entro en un conflicto con el trabajo. O sea, cambió mucho. Fue un antes y un después que no se le está dando importancia, pero hay muchas personas que quedaron con mucha sensibilidad emocionalmente después de haber estado 2 años encerrados. Absolutamente, Vero. Yo creo que es un tema que no se le está dando la relevancia en los países, por lo menos aquí en Latinoamérica. No se le está dando. Chile, que tiene ese dato, es el segundo país a nivel mundial después de Turquía. Y no hay un tema que se esté conversando ni en los medios, ni en la política pública y demás. Digo, no podemos ser tan ingenuos que después de una pandemia, de un encierro tan grande como pasó en el mundo, pensemos que todo volvió a la normalidad. Sí, y el trabajo se ve mucho más fortalecido. Y hay un replanteo desde las políticas de recursos humanos con relación a cómo encarar la relación laboral con los trabajadores después de que han tenido que reincorporarse a sus empleos de manera presencial, sobre todo porque supongo que la conflictividad también surge por eso, porque bueno, nos hemos acostumbrado a trabajar de una manera determinada, a estar cómodos en casa también, en medio de todo lo que significaba estar en casa, pero también el índice de conflictividad me imagino que devino con la reincorporación de la persona después de 1 año y medio. Absolutamente. El índice de conflictividad aumentó tremendamente. ¿Por qué? Porque las personas explotaron emocionalmente mucho más, cosas que a veces la guardaban, porque es mi trabajo, a ver si me van a echar. Y ya la gente explotó. Dijo, bueno, si yo pude reinventarme en la pandemia, ayudó a soltarse mucho más, que antes estábamos como un poco más quietos. Eso de decir la gente explotó emocionalmente, ¿tiene que ver con la intolerancia? Yo creo que tiene que ver una mezcla con todo. Principalmente, y volviendo un poco al principal tema que estábamos hablando del mundo del trabajo y el trabajo, esto de que hoy que la mitad de las personas renuncian, que este es un dato totalmente muy comparativo con los años anteriores. Por ejemplo, el único país en Latinoamérica que creció mucho más fuerte fue Perú, que pasó el año pasado de 34 a 51. El resto de Argentina, además estamos en 50, 48, 51, no estamos moviendo demasiado. La pandemia empujó un poquito, pero... ¿De qué decís? ¿De renuncias? De las renuncias. De las renuncias. Pero el principal motivo de renuncia no es a las empresas, es al jefe. Entonces, ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia. Las empresas tienen políticas, muchas empresas grandes tienen políticas de bienestar, de salubridad, de motivación, de buenos incentivos. Pero pues finalmente los que lo llevan adelante, lo ejecutan, somos las personas. Y ahí es donde está la gran falla. Vámonos a un mundo futbolístico, ¿no? Para que la gente que nos esté mirando lo pueda entender. Maradona fue uno de los principales jugadores más importantes del mundo, ¿no? Sí. Indiscutible eso. Después podemos decir desde lo humano, etcétera. Pero el futbolístico, número 1. Cuando fue técnico, no le fue bien en ningún lado. Entonces, un buen jugador no necesariamente va a ser un buen técnico. Y dentro del mundo del trabajo pasa muchas veces. Yo me acuerdo que un gran jefe mío un día en mi carrera profesional nos dijo, me dejó como mensaje, me quedó muy eternalizado y aprendido, fue: muchas veces nosotros, los seres humanos, llevamos al nivel máximo de incompetencia a las personas. Por darle un puesto, un rango o una jefatura a alguien que no está preparado. Es como darle un cuchillo a un mono. Digo. Pero hiciste una excelente comparación con el tema de fútbol, hablando de Maradona, porque como jugador era lo más, pero como técnico no. Entonces mi pregunta es, para asociar a un Maradona técnico con un jefe, ¿qué diferencia hay entre ser un jefe y un conductor de equipo? Muy buen punto que decís, Vero. Mira, uno de los principales indicadores de esta encuesta que mostraba es que el 80% de los encuestados dicen que reconocen que la persona que tienen arriba lo ven más como un jefe que como un líder. Que hay dos diferencias muy importantes, ¿no? El jefe es el que imparte una autoridad, el líder es el que inspira, el que motiva, el que hace que alguien persiga un camino. Las principales causas están con ascensos que no corresponden y el resto de la gente no lo comparte, apatía laboral, no hay estima, no hay... Generalmente cuando hay un éxito laboral se lo lleva el jefe y cuando son fracasos es del equipo. Es todo el equipo. Cuando soy bueno es mío, cuando es del resto... Me has acordado un partido político, eso bueno, no importa. Totalmente. Me has acordado un partido político. Cuando sale todo bien, ay, somos nosotros, pero cuando sale mal... No, pero fíjate. Alguien. Y me parece que el gran desafío, me parece, de los que nos toca, en mi caso, como me toca liderar un equipo de trabajo, estamos todo el tiempo... Hoy es tan importante la capacidad de aprender como de desaprender tan rápido por el mundo tan vertiginoso en el que estamos viviendo, ¿no? De hoy con inteligencia artificial, robótica. Digo, hoy tenemos que ir mucho más rápido. Entonces, como vamos más rápido, las relaciones interpersonales son las que tienen que crecer. Si sabemos que el principal fracaso
decimos, hay estadísticas que dice que más del 50% de los matrimonios se divorcian, Sí. que el 52% de las personas renuncian a su jefe. Digo, fíjate que todo termina en las relaciones interpersonales. Cuando nosotros queríamos Vero en Aguayam, Sí. lo hicimos pensando en el futuro hacia eso. Digo, ¿a dónde está el desafío el día de mañana? En lograr el mejor match. Si el match cada vez más cercano, la probabilidad de éxito es Totalmente. mucho más alta y la Y que probabilidad el de fracaso éxito menos. sea en conjunto y Exactamente. vaya creciendo, ¿no? Ahora, digo, a partir de lo que pasa con la reincorporación, como decíamos, con la gente tras la pandemia y este nuevo rediseño del esquema laboral de trabajo y también la redistribución de tareas, porque me imagino que la pandemia nos enseñó que a lo mejor hay personas que eran más eficientes en determinadas tareas y otras en otras. Entonces se redibujó, digamos, el diagrama de las empresas. Para los jefes de recursos humanos, me imagino que el mayor dilema que tienen por delante es el tema de la comunicación, ¿no? Absolutamente. Vos fíjense que el gran problema, y llevémoslo a la vida tradicional para la gente que nos está mirando, radica en la comunicación. Cuando nos peleamos con otra pareja, con un amigo, buscás la causa raíz y no es el síntoma, termina siendo la comunicación, que el otro esperaba que le dijeras algo y Las finalmente... relaciones padres e hijos, Totalmente. la comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental. Creo que es la gran habilidad Y yo te voy que a tenemos sumar que algo. desarrollar. En los juicios laborales, la mayoría de los trabajadores cuando llegan a la audiencia de mediación empiezan a desplegar sus reclamos y por lo general hacen hincapié no en la cuestión económica, que me debe horas extra, que me pagó mal, que me liquidó mal, que me debe tanto, que me debe el otro, sino hablan del destrato, de la falta de sentido humanitario, Claro. de la falta de contemplación ante una emergencia personal del empleado, de las relaciones humanas que había dentro de la empresa y que le hicieron perder ese sentido de pertenencia que tenía. Absolutamente. Pensé que en la historia tiene que ver también con los cambios generacionales, ¿no? Las generaciones que iniciaron, que eran los baby boomers, éramos nuestros abuelos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que los estamentos era trabajar, tener una casa, tener un hijo, y la mujer era la que estaba en la casa, el hombre el que proveía. Después viene la generación X, que somos los que tenemos más de 40 años, que es la generación altamente competitiva. Nosotros nacimos en una época que era crecer, ir al happy hour, el Sí, tener el claro, auto claro. compañía, el celular compañía. Después viene la generación de los millennials, donde les importa mucho más el camino que el destino final. Y nosotros era llegar a la meta, a la casa, al puesto, al ascenso. Y hoy los jóvenes disfrutan mucho más el camino. Y Sí, bueno, totalmente. tengo que cambiarlo. Y después hoy estamos presentes en esta llamada o denominada la generación de cristal, ¿no? Que tiene que ver con una generación donde las emociones juegan un papel mucho más fuerte que lo que jugaban antes. Entonces, ¿cómo convivimos todo este tipo de generaciones a veces en el mismo techo? Y que es una generación más volátil, más contestataria, la generación que es más Con más versátil en desafíos, cuanto a los me cambios parece, ¿no? de empleo, o sea que no le importa demasiado el sentido de pertenencia, está mientras le gusta y después si no se va. Exactamente, es un medio y no es un fin en sí mismo. Nosotros nos educaron mucho que el trabajo era como el fin en sí mismo. Sí, Y sí, estas que era para generaciones toda la vida. es un Nosotros nos medio. educaron para estar 30, 40 años en una empresa. Recordemos antes, nuestros abuelos, 30 años trabajando en el correo, en los trenes, digo, hoy es casi impensado que un joven, de hecho, en las principales compañías tecnológicas en el mundo, el promedio de tiempo que duran, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, Es en un Google, montón. Amazon, un año y Un 9 año, meses. sí. Sí. Y se van. Ahora, Horacio, a ver, con esto que en las empresas, muchas empresas incorporaron este equipo motivacional de que estuvimos hablando recién para que todos los empleados se sientan contenidos, apoyados en cierta forma para decirle, bueno, mira, no baje los brazos, vamos por esto, para los objetivos en sí de la empresa. Estos jefes, digo yo, ¿no? No toman dimensión o clases con ese grupo motivacional para ser un buen jefe, porque ya dividimos y sabemos que ser un jefe no es un conductor o un líder de equipo. Ahora, ¿cómo se logra ser un buen jefe? Porque hay preocupación de ese lado con esta estadística con respecto a las renuncias porque no se lleva mal con el jefe. Absolutamente. A medida que nosotros empezamos a cuantificar y a mostrar los números, fíjate que las estadísticas son las que producen los cambios, ¿no? Cuando uno empieza a empujar con... ¿Qué pasa ustedes que trabajan en los medios de comunicación? Cuando instauran un tema en la televisión y lo empujan, empezamos a prestar toda atención. Cuando Sí. no lo dejamos guardadito, va pasando un poquito Ya va más piola. pasando, claro. Hoy todos estos números se están discutiendo todo el tiempo. Hoy cuando las compañías están buscando líderes para manejar equipos, hoy cada vez mucho más fuerte. Hoy hay una palabra que se está instaurando mucho dentro del mundo de las empresas que tiene que ver con la palabra del bienestar. ¿Sí? Que ya no importa solo trabajar, sino si pasamos el 30% de nuestra vida trabajando, no podemos pasarla mal. ¿Y se Tal prepara el jefe o el conductor o el líder de
Sí, equipo? absolutamente. Hoy hay mucha educación intercompañía, digamos, dentro de las compañías. Mucha educación. De hecho, hoy hay escuelas que se llaman certificadoras de felicidad, de que los jefes de recursos humanos empiecen a ser líderes de felicidad, para ver cómo las personas que están les podemos entregar algo distinto. Nosotros por lo general veníamos acostumbrados que lo motivacional era lo mismo para todos. Bueno, aumentemos el sueldo a todos, vamos a estar más contentos. Y quizás para Rosana aumentarle el sueldo, que hoy tiene una necesidad económica, le significa, pero para mí, quizás lo motivacional es que me den los momentos exactos para yo poder ir a terminar la universidad y estudiar. Para otro es, tengo un hijo enfermo y necesito estar más atento y que me tengas algunos permisos más de atención conmigo. Digo, humanizar un poquito puntual. algunas Sí, cuestiones, muy ¿no? puntual. Ahora tenemos una plaquita A ver. en donde vamos a ver cuáles son los índices de disconformidad expresados según las estadísticas. Mira, A ver. que genere espacios de relacionamiento son las cualidades que más se valoran en un jefe. Esto es entre los miembros del equipo. Que desarrolle un liderazgo emocional, y acá está lo que vos decías, ¿no? De lo que es un líder y lo que es un jefe. Que sea flexible y logre adaptarse fácilmente a los cambios, que confíe y le brinde autonomía a su equipo. Esto también es importante, el tema de la confianza y la autonomía, que es Absolutamente. el saber delegar por parte del jefe, ¿no? Y confiar, porque muchas veces uno cree que el único que lo puede hacer es uno mismo. Y la gran, digamos, falencia es, si vos no soltás, es como a nuestro hijo, si no le damos la oportunidad de que lo haga, nunca lo va a aprender. Porque aparte pero este eso- punto, perdón, Ro, es muy importante porque el empleado incluso también se siente, ay, me está eligiendo a mí, me está delegando a mí, me está dando esta tarea, o sea, que confía. está Y le desafiando. levanta el autoestima también. Y eso es parte de la motivación, Absolutamente. ¿no? Pero eso se lo debemos a la generación de cristal, ¿eh? Porque nos enseñaron de que nadie es imprescindible. Absolutamente. Eso se los debemos a ellos. Yo aprendo muchísimo. A mí me parece que eso se lo esa versatilidad, esa cuestión, Sí, es verdad. esa cuestión de decir, Muchos desafíos. pará, no te propases porque Mira, de acá me voy. Rosana, mi hija tiene 9 años. Es una generación extremadamente avanzada. La semana pasada no fue una semana buena en lo personal, de lo laboral. A veces pasa que uno mete Sí, 4 claro. cabezazos y mete 4 goles y a veces pegaron todo el travesaño, tipo Lautaro sí, Martínez en el sí, Mundial. sí, sí. Te puede pasar. Entonces me vio que yo llegué con una cara media rara del viaje a Buenos Aires la semana pasada y me dice, ¿cómo te fue, papá? Y yo le digo, ¿por qué le voy a mentir? Le dije la verdad que no le fue bien a papá esta vez. Y se lo ejemplifiqué con el fútbol para que lo entendiera. Cuando me vengo esta semana nuevamente para Buenos Aires, me dice, papá, estoy convencida que te va a ir muy bien esta semana. O sea, ella motivándome Ella a es mí. un líder motivacional. Fíjense cómo es una generación que entiende y Sí. potencia lo emocional. Claro. Acá hay más, Me mira. gusta, a ver. Que reconozca los logros de su equipo, que sea comunicativo, que contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros de su equipo. Mirá, todo esto va increyendo, ¿eh? En cuanto a las virtudes que se le exigen a un jefe. Que escuchen las necesidades de su equipo. Esos son el 48%. Mira, Rosana, fíjate los dos Fíjate puntos que más los importantes. 2 puntos que más... Habla que hoy que buscan de un líder, de su jefe que esté motivándolo, es no solo que aporte en tu crecimiento profesional, sino ayúdame a evolucionar como persona también. Total. Hay una demanda adicional de lo laboral. Y el último que tenía que ver con lo que hablábamos recién de la comunicación. Fíjate cómo termina cruzándose ahí. Porque el crecimiento hoy es con esa mentalidad. Crecimiento económico y crecimiento, el desarrollo personal. Es fundamental. Porque de ahí después te surgen proyectos. Vos te podés salir a la vida y decir, bueno, yo de esta empresa aprendí esto y me voy a emprender lo mío. Entonces ya saliste fortalecido, con un desarrollo, con conocimientos. También que mucho depende también de la persona, ¿no? Ese para mí tiene mucho que ver. es ver el mayor aporte que una compañía puede hacer. Es decir, dejé una persona preparada, formada, para que pueda seguir avanzando en el éxito personal. Eso me parece que es Total. la contribución más linda que podemos hacer nosotros como El empresa. orgullo que da para una empresa cuando te lo quieren absorber o te lo quieren cooptar desde otra firma, ¿no? Sí. El orgullo porque uno sabe que lo ha preparado bien. Absolutamente. ¿Y cómo hacer para que puedan contemporizar las generaciones que son diferentes, con distintos valores, distinta toma de posesión en el cargo, distinta forma de encarar el trabajo? Porque bueno, como vos decías, nosotros estamos acostumbrados a que el trabajo es nuestro medio de vida. Para la generación de cristal, el trabajo es un aspecto más dentro de la vida y no tiene la connotación de importancia que a lo mejor tenía para nosotros. ¿Cómo se hace para contemporizar esos espíritus diferentes y que cada uno desde la razonabilidad va a tratar de defender de su postura, ¿no? Su lugar? Hoy el desafío de los liderazgos es tremendo.
pero realmente es tremendo. Digamos, antes era como más estancada la evolución de la generación, no había tanto cambio. Hoy estamos con, incluso en un mismo techo, en una misma empresa, trabajando quizás 4 generaciones distintas. Entonces, ¿cómo liderás a cada uno que lo moviliza en cosas distintas? Esta persona la moviliza los estamentos anteriores, a este la competitividad, este el medio. Y este es, no, ojo, no me agredas con esas palabras, soy más emocional. Digo, es un desafío tremendo. A nosotros nos pasa en Nagoyán que tenemos 2 generaciones mezcladas y ya es un desafío. Imagínate aquellas que son empresas mucho más grandes y están todos bajo el mismo techo. Qué pasional que es este tema, Horacio. La verdad que me encantó. Me encantó lo que nos trajiste hoy, me encantó poder conversar de esto con vos. Y estoy segura que viste 2 series que yo para mí las repito. La Ley de los Audaces. Sí. Y Billions. Esa me queda pendiente. ¿Sabes que todo el mundo me dijo, Mírala. ¿cómo no la viste? La Tenés tengo que ver. mirarla, porque tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando y por supuesto con tu labor, que es muy importante. La ironía Me de la encantó película el tema. Recursos Humanos, con Matt Damon. También, Tal es cual. verdad. Que es muy bueno el planteo Sí. que hacen, ¿no? Que tiene que ver con... Le estamos quitando el puesto a Pachi Laurino, que nos trae las series, las películas, todas se las estamos recomendando nosotros a Horacio. Un verdadero placer que hayas estado acá con nosotras. Un placer. Gracias por la invitación, como siempre. Y me Gracias, encantó el sí. tema, me Gracias. gustó muchísimo, muchísimo. Bueno.